Dios los bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a esta reunión del domingo, el día del Señor, apartado para escuchar la palabra del Señor, poder escuchar sus consejos. Nos alegramos mucho de poder volver a encontrarles, de poder volver a vernos a través de esta manera, y los invitamos que nos puedan dejar sus saludos, que puedan animarse a contarnos quiénes son los que están viendo la transmisión, que puedan compartir el video, que puedan acompañarnos durante esta reunión, como siempre el pastor anima a compartir algún versículo, compartir un testimonio, motivo de oración, que puedas sentirte con plena libertad de poder hacerlo. Dios bendiga a Hilda, que está en la primera, que siempre está conectada y nos saluda. Que Dios te bendiga, Hilda. Amén. Es una bendición estar juntos a través de esta reunión virtual, y bendecimos a aquellos que se van a ir conectando. Que Dios bendiga sus vidas, su familia, y este momento especial que hemos apartado para estar juntos, estar unidos como hermanos en Cristo. Estamos muy felices. Hemos llevado la palabra de Dios y un alma más se ha entregado a Cristo, y eso trae alegría a nuestros corazones. Amén. Sí, así que estemos orando porque el Señor, sí, para que el Señor siga abriendo puertas para el Evangelio, ¿no? A cada uno de nosotros, su iglesia, que el Señor nos siga brindando oportunidades de llevar su palabra en todo lugar. Por ahí está Silvia, nos manda su saludo. Dios te bendiga, Silvia. Estamos orando juntos como iglesia por la salud de Silvia, por ese estudio que le tienen que hacer el día lunes, así que estamos orando por su vida. También está Norma, te saludamos, Norma, que Dios te bendiga mucho y que este día Dios esté cumpliendo el deseo de tu corazón. También saludamos a Yelén, que está allí de Carmen Patagones, una fiel hermana en Cristo que nos acompaña y está con nosotros en este tiempo también. Saludamos a Gaby, saludamos a todos los que se van a ir conectando. Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar para comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a pedir la dirección de Dios, y que por medio de su Espíritu Santo Dios esté hablando a nuestras vidas, que traiga una palabra fresca, una palabra de esperanza para nuestras vidas, que Dios esté fortaleciendo sus corazones y sus vidas. Estemos orando también por Pablo, él nos ha encargado de oración, está viajando por motivos personales. Oremos por nuestro hermano Pablo, que siempre está acompañándonos, trayendo la palabra, así que vamos a estar orando por Pablo también. Dios bendiga a todos los que se van a ir conectando, tanto también ahí está Sonia, está Lucía, sin duda está también Luciana, así que bendecimos a nuestra hermana. Ahí Amén. Está Luciana también. El pastor César Monti, que Dios te bendiga, querido pastor. Amén. Terribles reflexiones, a veces él comenta en el Facebook, y es lindo leer y ver cómo los siervos de Dios con tanta experiencia pueden compartir esas palabras que a uno le ayuda, lo orienta, como lo ubica un poco. Y eso es bueno porque tenemos siervos que tienen experiencia y han servido tantos años y aún siguen siendo fieles al Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta hermosa mañana. Te damos gracias también porque un alma más ha reconocido que tú eres Amén. El único Dios verdadero. Ha escuchado tu palabra, ha tenido la oportunidad. Y sabemos, Señor, que esa decisión dice que cuando un hombre o una mujer se entrega a ti, Señor, hay gozo en el cielo y los ángeles te comienzan a alabar. Señor, oramos. No hay mayor alegría para uno, Señor, llevar almas a los pies de Cristo y llevar el mensaje de esperanza para que te reconozcan a ti como el único Dios verdadero. Padre, oramos por nuestro hermano Juan Pablo, por su vida, por su viaje. Oramos para que lo guarde y que tengamos pronto noticia que llegó bien, que está bien y disfrutando también de su familia. Señor, gracias por lo que se quedan, por lo que están orando y apoyándonos. Te pedimos una bendición por este tiempo especial, Señor. Bendecinos en esta mañana y encomendamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a prepararnos con una canción. Sí, vamos a cantar una canción que Nati ha preparado. Si usted tiene un versículo, una palabra que en la semana ha estado leyendo y ha sido de bendición para su vida, compártalo, porque es lindo que usted comparta las bendiciones que Dios le ha dado, y nosotros lo vamos a compartir aquí en vivo con usted. Amén. Vamos a cantarle al Señor esta canción que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y vamos a pensar por un momento qué hubiera sido de nosotros si no supiéramos nada de Jesús, si no supiéramos que en Él está la respuesta, que podemos acudir en oración cuando tenemos problemas, que podemos acudir en oración para reconocer que es Él a quien necesitamos. ¿Qué sería de nosotros?
si nuestro Dios no nos hubiera alcanzado? Si alguien no nos hubiera hablado del Señor, ¿qué sería? Y esa es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Saludamos a nuestros hermanos de Colombia, que Dios los bendiga, a la familia allí también. Amén. Saludamos a todos aquellos que se van a ir conectando luego. ¿Qué sería de nosotros? Qué alegría es cuando llevamos la palabra de esperanza para aquellos que nunca la han oído y han entendido cuando se les predica la palabra que Dios les ama y quiere bendecirlos a ellos. Qué hermoso es también saber que almas se entregan a Cristo, personas vienen a los pies de Cristo. Amén. Y eso produce mucha alegría y también esperanza para que otros también escuchen al Señor. Amén. Sí, ahí estaba leyendo los saludos, está nuestra hermana Patri también junto con Héctor, los saludamos, los bendecimos, le damos gracias al Señor por su vida. Dios los bendiga a los chicos. ¿Vamos a compartir una palabra? Sí, tengo una palabra ahí en el libro de Salmos, si bien la palabra va a estar relacionada en otro pasaje bíblico, pero quiero leerle este Salmo que el Señor me dio esta mañana. Dice el capítulo 22 del libro de Salmos, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Amén. Qué tremenda palabra. O sea, parece que cuando uno clama y pide al Señor, parece que no hay respuesta. Pero en ese proceso que Dios está esperando a responder, es que está trabajando con nosotros, está trabajando con nuestro carácter. Qué lindo es cuando vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Amén. Está saludando a nuestra hermana Martita, dice: buen día, bendiciones pastores. Y nos cuenta que Fabi está de guardia, así que vamos a estar orando por su trabajo, por su familia, también por la vida de Martín, que está embarcado. Oramos por su vida y te mandamos saludos, Martita. Que Dios bendiga a Martita y bendiga también a Martín, que está en el sur viajando, trabajando embarcado. Así que saludamos a los hermanos. Qué hermoso meditar la palabra que el pastor estaba compartiendo hace un rato. Está en el Salmo 22, del versículo 1 al 4, para que lo puedan leer después o dejarlo anotado para repasarlo. El Señor hoy va a hablar de una palabra que se titula Dios te ayudará. Así que estate atento, podés ir ya abriendo tu palabra, la palabra del Señor, quiero decir tu Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 11, y tenerla preparada ahí para que puedas seguir la lectura y puedas escuchar lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestros corazones. Pero vamos a estar cantando una canción antes de pasar a la palabra. Esta canción habla sobre el Salmo 23. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar,
agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor y siempre que visitamos a una abuela le cantamos esta canción porque ella lo recuerda la primera vez que se acercó al Señor a la iglesia y tomó una decisión por el Señor y esta canción es una de las favoritas de ella. Saludamos a Lucía que tuvo de cumpleaños y Sí. la bendecimos a Lucía. 77 años. 77 De años, una de las bendiciones. fieles hermanas en Cristo que tenemos en nuestra congregación. Ella ama a su iglesia y ha estado firme allí como una columna. Así que bendecimos a Lucía, a toda su familia y por sus 77 años. Que Dios la siga bendiciendo para que siga estando con nosotros y siendo de bendición para nuestra iglesia. Amén. Y bueno, vamos a pasar... Vamos a pasar ahora a la palabra de Dios, a la reflexión de la palabra de Dios, a meditar, presten atención. Si alguno tiene su Biblia, vaya allí al libro de San Juan capítulo 11. El título del tema es Dios te ayudará. te ayudará. Ahora la dejo con Natalia, que va a traer la palabra de Dios. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. La verdad que llena de alegría pensar todo esto que veníamos hablando a través del Salmo que compartió el pastor, cómo el Señor siempre nos responde. Dice que el Señor es nuestro pastor. Y mientras cantábamos la canción meditaba en la palabra que cantábamos, que está en el Salmo 23. Dice, me pastoreará, confortará mi alma. Qué hermoso es saber que Dios tiene la capacidad de confortar el alma de las personas. Las personas te pueden ayudar externamente en la salud, aconsejarte, acompañarte, estar en los momentos, estar ahí físicamente en los momentos, pero el único que puede confortar tu alma, el único que le puede dar esa paz a tu alma es el Señor. Y sobre esto también tiene que ver la palabra de hoy. Dios te ayudará, se titula, y está en el libro de Juan 11. Y esto es lo que me llevó a pensar en esta palabra. En el transcurso de estos meses y de estas semanas, pude escuchar diferentes personas que manifestaron tener la sensación de un vacío interior, que la llevaba a cumplir con sus obligaciones solamente por el hecho de tener que hacerla en automático, como si estuvieran muertas en vida. Muchas situaciones he escuchado sobre esto. Personas que dicen me siento como que estoy muerta en vida. Hago las cosas porque las tengo que hacer, nada más. Me levanto porque sé que me tengo que levantar, porque sé que tengo que atender a mis hijos. Hago la comida porque sé que es algo que tengo que hacer. Salgo a trabajar porque sé que tengo que ir a hacerlo. Y realmente hay un vacío en mi interior. Siento que nada me llena. No es que no valore el amor de mi familia, el amor de mi esposo, de mis hijos. No es que no valore las cosas que no tengo, pero siento que ya esto no me llena. Ustedes saben que incluso las personas que lo han llegado a tener todo en lo material, grandes famosos, tienen familia, tienen oportunidad de poder comprarse todo lo que hubieran deseado. Hay personas que hasta han tenido muchas mujeres, muchos hijos, lo han vivido todo. Y aún así, esas personas uno lo ve que no están felices, genuinamente felices. Es más, muchos de ellos caen en las drogas y buscan por todos lados a ver qué es lo que puede llenar ese vacío del alma, del corazón. Incluso en estos días he escuchado muchas personas con pensamientos suicidas, con ideas suicidas. Y esto me lleva a preguntarte, a vos que estás escuchando este mensaje, ya sea en este momento o más tarde, me lleva a preguntarte cómo estás. Y sé que esta es una pregunta que te la deben estar haciendo todo el tiempo, pero de esa manera que siempre decimos, ¿no? Externa. Y la pregunta real que hoy quiero hacerte y que vos te hagas a vos misma y puedas tomarte un tiempo para contestarla es ¿cómo estás? ¿Qué contestarías a esta pregunta? ¿Cómo estás? Si alguien estuviera dispuesto a escucharte. Hay personas a nuestro alrededor que están cargando pensamientos de suicidio.
Hay personas a nuestro alrededor que uno las está viendo activas, las está viendo hacer chistes, las está viendo tomar selfies en momentos familiares, y que parece que no sucediera nada malo en su vida. Y sin embargo después nos enteramos de situaciones de suicidio y uno no puede entender por qué una persona que se veía eternamente tan feliz llegó a tomar la decisión de quitarse la vida. Y cómo yo no pude darme cuenta, cómo no pude ver un indicio en esa persona de que estaba pasando por todo ese proceso interior. Así que si te sentiste así, o si te estás sintiendo así, con una sensación de no poder entender cómo teniendo todo para ser feliz aún no lo sos, o si sentís que todo se está desmoronando a tu alrededor, si parece que tus sueños cada vez están más lejos o que ya no sabes para dónde apuntar, no sabes qué meta tener en la vida, si parece que todo está cerrado, si todo está oscuro, si parece que no hay esperanza, si has vivido muchas situaciones de dolor y ya no sabes para dónde correr o qué hacer, si estás como trabado en la vida, déjame decirte que hoy el Señor tiene una palabra para tu vida, y abrí bien los ojos y abrí bien los oídos y estate bien alerta a lo que el Señor hoy quiere decir a tu corazón. En el libro de San Juan 11, el apóstol Juan relata una situación verídica, porque como toda cosa que está escrita en la palabra, cada una de las situaciones es real, se cumplió y fue así porque es la palabra del Señor. Relata una situación en que una persona llamada Lázaro estaba sufriendo de una enfermedad mortal. Tratemos de introducirnos a la historia y vivirla en carne propia. Lázaro estaba viviendo una enfermedad mortal. El nombre Lázaro deriva del hebreo Eleazar y significa Dios te ayudará. Y de ahí el título de esta reflexión, Dios te ayudará, o Lázaro, podríamos decir. Ese era el nombre, el significado de su nombre era Dios te ayudará, y sin embargo estaba pasando por una enfermedad mortal. Parece algo contradictorio, o parece hasta una mala broma, porque teniendo ese nombre, Dios te ayudará, parece como si Dios lo hubiera olvidado. Uno diría, ¿no? Humanamente. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, que quizás los que ya han leído algo en la palabra puedan tenerlas presentes de una famosa historia que está en el libro de Lucas. Marta y María y Lázaro eran personas a las que Jesús amaba mucho, porque él se había hospedado muchas veces en su casa y tenía un gran afecto hacia ellos. Ellas dos le mandan a avisar a Jesús, mandan a alguien a avisar, porque antes no tenían WhatsApp, no tenían los medios que nosotros tenemos, entonces era todo por mensajeros, ¿no? Le mandaron a avisar a Jesús, Lázaro. Dice, Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Ustedes imagínense, hermano, que Jesús amaba a Lázaro tanto como nos ama a cualquiera de nosotros que estamos escuchando esto. A cualquiera de nosotros. Y le fueron a decir, Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús le dice a sus discípulos, él estaba allí con sus discípulos, en el versículo 4, le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Y esta palabra de Jesús nos lleva a reflexionar que Dios a veces permite enfermedades para mostrar su gloria, de alguna forma a través de esa situación. Cuando tenemos problemas de salud o problemas donde ya nadie nos puede dar una solución, es ahí donde reconocemos que Dios es el único que nos puede sacar adelante, que dependemos de Él. Aunque tristemente a veces Dios pasa a ser como la última opción, el último recurso o una más entre tantas opciones. Qué triste que tengamos que llegar a veces a tocar fondo para reconocer la necesidad que tenemos del Señor. Después de haberlo probado todo, acudimos a Él. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús al enterarse de esta noticia? Cuando vinieron a avisarle que a quien amaba, el que amas está enfermo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6 del capítulo 11, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y uno diría, ¿cómo es posible que Jesús, teniendo el poder de sanar a quien amaba, no se apresurara a ir a verlo, siendo que estaba gravemente enfermo? O sea, era natural que si estaba tan gravemente enfermo podía esperarse que la persona falleciera. ¿Por qué Jesús no corrió a ayudar al que amaba? ¿O por qué simplemente no dio una palabra? Hay una historia en la Biblia sobre el centurión, que el centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la orden y será sano mi siervo. Y el Señor da la orden y es sano.
Y entonces uno piensa, ¿por qué el Señor Jesús no dio la orden a la distancia para que fuera sano? ¿Por qué dijo que se quedó 2 días más? ¿Por qué se quería quedar 2 días más? Qué difícil que es a veces entender lo que Dios permite en nuestras vidas, ¿no? O los motivos por los que los permite. Y qué más difícil también es entender a veces los tiempos de Dios. ¿Cómo es posible que no lo haga ya? ¿Cómo es posible que se haya quedado 2 días más, sabiendo la situación por la que estaba pasando su amigo Lázaro? Pasan los días y Jesús le dice a sus discípulos que tiene que ir a ver a Lázaro porque duerme y lo va a ir a despertar. Imagínense esta situación. Los discípulos no entendían nada. O sea, ellos escucharon la misma noticia que Jesús, que estaba gravemente enfermo, vieron que Jesús se quedó tranquilo 2 días más, y ahora Jesús les dice, voy a ir a despertar a Lázaro. ¿Y ellos qué se imaginaron? Que estaba durmiendo. Había una tradición en los judíos que cuando una persona estaba enferma y estaba durmiendo, era porque ya se estaba recuperando. Ellos en la medicina lo veían así, en aquellos tiempos. Como que estaba haciendo reposo, ya iba a recuperar. Entonces dice, bueno, Señor, si duerme se va a salvar, quédate tranquilo. Aparte, o sea, si te tomaste 2 días es porque parece que la situación no es tan grave. Y Jesús les dice más explícitamente, Lázaro está muerto. La palabra de Dios en muchas oportunidades se refiere a la muerte como dormir. No sé si esto lo sabían, en muchas partes, es más, en prácticamente toda la Biblia dice, y tal persona durmió con sus padres, durmió. Se refiere a que se unió a sus padres en la muerte, ¿no? Habla de la muerte como dormir. Por ejemplo, un ejemplo está en Isaías 57, 1 al 2. Dice así, en la versión Nueva Traducción Viviente. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Qué hermosa palabra, querido hermano. Acá lo que nos está diciendo es que la muerte es tomada como un descanso. Dice, parece que nadie entiende que Dios lo está protegiendo del mal que vendrá, pues los que andan por el camino de justicia descansarán en paz cuando mueran. Nos habla de la muerte como un lugar de descanso, un lugar de protección y como una recompensa hacia aquellos que mueren confiando en el Señor y en su justicia. Fíjense la manera que nos plantea la muerte totalmente distinta a lo que quizá uno por desconocimiento pensaría. ¿Qué es lo que pensás vos de la muerte? ¿Qué pensamientos tenés? ¿Qué es lo que vos creés acerca de la muerte? ¿Que es un lugar de sufrimiento? ¿Qué es lo que a vos te asusta de la muerte si vos tenés miedo sobre la muerte? Bueno, Dios hoy te va a dar respuesta sobre la muerte. El Señor hoy te va a dar esperanza a través de su palabra sobre lo que Él dice acerca de la muerte. Jesús sabía que Lázaro había muerto sin que nadie viniera a avisarle. ¿Ustedes se dieron cuenta? Que pasados los días, Él le dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Y esta vez no había venido ningún mensajero. Jesús lo sabía sin que le avisaran. Y no era una suposición, sino que Jesús mismo era Dios. Y Él sabía que ya estaba muerto. Dios es el único que conoce el tiempo de nuestro nacimiento y el tiempo de nuestra muerte. El Señor es el que tiene fijado el día. ¿Cuántos casos hay de personas que han querido abortar a sus bebés y que aún así el bebé ha nacido con el DIU en la mano? Hay situaciones, nos contaba una hermana que aún teniendo que tomar la pastilla para poder limpiar el útero creyendo ya que el embarazo era inviable, aún habiendo tomado esa pastilla, el bebé nació y nació totalmente sano. Cuando una persona tiene que nacer, va a nacer y no lo va a frenar nadie porque es el propósito de Dios. De la misma manera, cuando llega el día de la muerte, solo el Señor sabe cuándo y cómo será y sucederá. Aunque nosotros queramos impedirlo, sucederá. Por eso no hay que tener temor, porque hay que descansar y confiar plenamente en el Señor que tiene nuestro día determinado y sabe el momento que nos va a llevar a su presencia. Nadie puede estorbar los propósitos del Señor. En el versículo 15 Jesús agrega, me alegro por ustedes de que no hayan estado ahí para que crean. Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro está muerto, pero me alegro por ustedes que no hayan estado ahí para que crean en lo que va a suceder. Jesús iba a resucitar a Lázaro.
y sabía que si los discípulos hubieran estado ahí en Betania durante su muerte y sepultura, viendo a la gente llorar, viendo el cuerpo sin vida, le iba a resultar muy difícil de creer que Jesús pudiera volverlo a la vida. Humanamente se ve como algo imposible. Nuestra incredulidad o falta de fe en el Señor muchas veces viene de quedarnos viendo la situación dolorosa por la que pasamos e intentando darle un sentido racional y lógico. Y a veces las personas que nos rodean también contribuyen a nuestra incredulidad. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jesús resucitó una niña y le dijo Talita Cumi? Dijo que en otras palabras quiere decir niña levántate, y esa niña resucitó. Al momento cuando él hizo ese milagro, dice la palabra de Dios que él quitó a todas las personas que estaban alrededor y solamente se quedó con 3 de sus discípulos y los padres. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué alejó a las personas? Porque todas las personas estaban llorando a su alrededor, estaban llorando la muerte de la niña y lo miraban a Jesús como si no comprendiera la situación. Ellos tenían una incredulidad muy grande. En otras partes de la Biblia dice que él no pudo hacer milagros en ciertos lugares por causa de la incredulidad. Nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, muchas veces frena el obrar de Dios en nuestra vida. Y también es importante rodearnos con personas que tengan fe, también para que eso aumente nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Cuando Jesús llega a Betania, va de camino con sus discípulos, él llega y se encuentra con algo que a él no le sorprendió, pero sí seguramente a los discípulos, que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. Estaba en el sepulcro. Ustedes saben que una superstición judía creía que por 3 días el alma podía estar vagando alrededor del cuerpo con la oportunidad, esperando la oportunidad de volver a ingresar. O sea, hasta 3 días los judíos creían, los que eran supersticiosos, que el alma podía volver al cuerpo. O sea que ya pasado estos 4 días, aún hasta los supersticiosos podían creer que realmente estaba muerto, que ya no había ninguna duda de que la persona realmente había fallecido y no había oportunidad de que se levantara. La palabra de Dios cuenta que Marta se encontró con Jesús. Cuando se enteró que Jesús estaba viniendo, corrió a buscarlo, y cuando se encuentra con Jesús y lo recibe, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía mucha fe en el Señor. Sabía que Jesús podría haber hecho un milagro. No lo dudaba, no dudaba que Jesús lo hubiera sanado a su hermano, aunque fuera una enfermedad mortal, que médicamente los médicos, o sea, que la medicina, los médicos hubieran dicho no hay más que esperar la muerte, ya no hay nada más que podamos hacer con la medicina, con los medicamentos, no hay una operación, no hay nada. Y aún, aunque no hubiera nada, Marta tenía la fe de que si el Señor hubiera estado ahí, se hubiera sanado. Eso no lo dudaba. Pero lo que Marta no entendía es el propósito que Dios tenía con la muerte de Lázaro. Ella pensó que la muerte de su hermano se podría haber evitado, cuando en realidad la muerte de su hermano fue parte de un plan y de un propósito del Señor. El Señor, la voluntad de Dios era que ese día muriera Lázaro. Era la decisión que el Señor había tomado. No se podría haber evitado. Como veníamos diciendo, el Señor tiene el día de nuestra muerte. Cuando el Señor lo determina, no se puede evitar. Y eso es importante de meditarlo. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella interpretó que se refería, claro, cuando mi hermano vaya a la presencia de Dios, él va a resucitar. Había muchas creencias en ese entonces sobre la muerte. Algunos creían que iban a resucitar, otros creían que no, y no tenían muchas respuestas frente a eso. Pero Jesús, fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Y esto está en los versículos, ya les digo, está en el versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso le dijo Jesús a Marta. La confrontó y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. Jesús se refería a que Lázaro literalmente iba a resucitar, físicamente lo iba a volver a la vida, pero a la vez hablaba en un sentido espiritual. Ustedes fíjense, queridos hermanos, ¿qué significa que Jesús sea capaz de resucitar a Lázaro? Primero significa que Jesús tiene poder, tiene toda la autoridad suprema sobre la vida y sobre la muerte. Cuando Jesús decide, si Él lo decide, Él lo puede volver a la vida. Si es de acuerdo al plan perfecto de Dios, Él toma la decisión. Esa persona, a Jesús la muerte no es una limitación como a las personas. Él dice, yo soy la resurrección encarnada, yo tengo el poder sobre la muerte. Acá estoy, yo soy la solución, yo soy la respuesta a la pregunta sobre la muerte. Yo soy el que puede hacer que esta persona resucite. Y no solo en el sentido físico, se refería al sentido espiritual. Estar muerto en vida, sentirse vacío, es una condición que pasamos todos los seres humanos. Muy pocas personas se atreven a poder, quitar ese orgullo de reconocer, parece que estoy feliz, pero por dentro me estoy muriendo en vida, estoy vacío. Muy pocas personas reconocen esa pobreza espiritual, reconocen esa necesidad del Señor. Pero absolutamente todos los seres humanos sentimos en nuestro interior esa sensación de vacío. Hay un filósofo y teólogo que se llama Blaise Pascal. Escuchen lo que dijo. Dijo, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. En otras palabras, el tamaño del vacío interno que tenemos en el alma, todos los seres humanos, si hay alguna medida para medir a Dios, es el mismo tamaño. Es el mismo tamaño. El único que puede suplir ese vacío es el Señor. Es tan profundo ese vacío que solo el Señor puede llenarlo. Y este vacío es producto de la ausencia de Dios en nuestra vida. Es un agujero que tenemos en el alma por la necesidad de volver a nuestro Creador. Dice la palabra de Dios que Dios nos creó a imagen de Dios. Y nosotros nos alejamos del Señor, no quisimos tenerlo en cuenta, no quisimos saber nada. A partir de ese entonces, nuestros pecados crearon una distancia entre Dios y nosotros, y eso generó un agujero, un vacío tan profundo que intentamos llenarlo con un montón de cosas, con compras, voy a comprar esto, voy a disfrutar de un nuevo tele, voy a disfrutar de un nuevo sillón, voy a disfrutar de nueva ropa, voy a casarme, mi objetivo es casarme, me caso, tengo hijos. Tengo una casa, ahora voy por el auto, ahora tengo 3 trabajos porque estoy tratando de pagar el auto, la casa, las cosas que me compré. Y mi vida parece que va en automático. Y parece que la vida del ser humano consistiera en casarse, tener hijos, comprarse un auto, comprarse una casa y me siento a jubilarme y se terminó todo, a disfrutar mis nietos. ¿Puede ser que solamente la vida sea algo tan mecánico y tan vacío? El ser humano cae en un vacío muy profundo y es producto del pecado. La palabra de Dios dice, todos, absolutamente todos somos pecadores. Y nadie puede quitar la mancha de nuestro pecado, nadie. Y que no podemos presentarnos ante un Dios santo para querer relacionarnos con Él, a pedirle ayuda, a querer hablar con Dios y dirigirnos a Él con esa mancha del pecado que está en nuestra vida. No podemos, hay algo que nos separa. Solamente la fe de que vamos a ser salvos. Gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, que dijo, yo soy la resurrección, yo soy el que te doy la vida. Él cargó con nuestros pecados, se culpó de nuestros pecados. Dice que solo por Él, solo por el perdón del Señor, podemos tener un nuevo nacimiento espiritual, una oportunidad de volver a nacer de nuevo. ¿Nunca te dijiste a vos mismo cómo me gustaría que poder tener una oportunidad, no sé, de morirme y volver a nacer? ¿Nunca dijiste cómo me gustaría romperme y hacerme de nuevo y como volver a tener otra oportunidad en esta historia? Que mi vida no vaya por el rumbo donde va, que ya lo estoy viendo, que va para allá y me voy a morir así y se me terminó la oportunidad de la vida. Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Dios te ofrece nacer de nuevo, pero nacer de nuevo espiritualmente. Él te quiere dar vida espiritualmente. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, estás muerto en vida. Aunque estés muerto, vivirás. Y el que vive y cree en mí,
Dice la palabra de Dios, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te pregunta el Señor. ¿Y saben qué le contestó Marta? Marta le contestó en la palabra del Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y vos podés hacer estas palabras hoy, tomarlas para vos y decirle, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo creo en ti, hazme de nuevo, hazme nacer de nuevo, perdona mis pecados, perdóname por haberme apartado de ti. Señor, dame la oportunidad de nacer de nuevo. Si vos orás al Señor en tu interior, donde quiera que estés, de donde quiera que sea, y le pedís esto al Señor, dice la palabra de Dios, y porque la palabra de Dios es viva y verdadera y se cumple, se va a cumplir en tu vida. Dios te va a hacer nacer de nuevo, tenés que poner tu fe en el Señor. Dice Dios, la fe como un grano de mostaza. Yo sé que no lo entendés todo, yo sé que estás entendiendo solamente esto, pero arriesgate, acércate al Señor y el Señor te va a hacer nacer de nuevo. Y esto lo compruebo yo en mi propia vida y lo comprueban muchos de los que están aquí conectados, que el Señor, como cantábamos en la primera canción, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Tendría un vacío en mi corazón. Y es así, todos hemos experimentado ese vacío. Solo aquellos que le hemos dado cabida a Dios en nuestra vida somos aquellos que ya nos sentimos completos en el Señor, esa paz que lo llena todo. Jesús promete resucitarte si pones tu fe en Él, volverte a la vida. Marta le dijo, Señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el versículo 32 vemos que María, la hermana de Marta y Lázaro, también le dice a Jesús, se encuentra con Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí no estaría muerto mi hermano. En otras palabras, Señor, ¿por qué llegaste tarde? Si sabías que el que amabas estaba enfermo. Señor, ¿a vos no te importa lo que estoy sufriendo? No, a veces no sabemos si María quiso decir esto, pero poniéndonos en la situación de ella, uno viviendo esa situación, que Jesús llega tarde, cuando yo más lo necesitaba, era mi hermano, era esta situación de, Señor, ¿a vos no te importa? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué permitiste que muriera? ¿A vos no te importa lo que yo siento? Dice versículo 33 y 35. Jesús, cuando vio que María y los judíos que la acompañaban estaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y lloró. ¿Vos querés saber quién es Dios realmente? ¿Lo que siente Dios realmente? ¿O querés llevarte por lo que te dice cualquiera? La palabra de Dios dice que Él se estremeció en espíritu, se conmovió y lloró. Si estás pasando por un momento de duelo, si estás pasando por un vacío interior, déjame decirte que esto es lo que el Señor está sintiendo hacia vos. Conoce a tu Dios, está en la palabra. Dice que Dios lo conmueve. A Dios lo conmueve. ¿Qué es lo que lo conmueve? Lo conmueve ver el vacío en las personas, ver esa falta de esperanza. Lo conmueve ver que los judíos y María estaban llorando sin saber lo que había pasado con Lázaro, lo que sería de él ahora que había muerto. ¿Qué era lo que iba a suceder? No tenían esperanza, no sabían, no tenían respuesta. Y él se conmovió y dice la palabra que Jesús lloró. Jesús lloró. A Jesús sí le importó. A Jesús sí le importa. A Jesús le importás. Por eso Él te está dando esta palabra. Abrí tus oídos y tu corazón porque Dios te ama. Dios te ama. Él ve tu dolor y Él dice que llora. Llora porque Él te ama. Dice Lamentaciones 3:33. El Señor no se complace en herir a la gente o causarle dolor. Callá la voz de Satanás que te miente, que te está diciendo que a Jesús no le importa, que a Dios no le importa, que Él se burla, Él se ríe. Para Dios es como nada que se haya muerto un familiar en tu vida. Para Dios no tiene valor, te dice Satanás. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Él no se complace en herir a la gente o causarle dolor. A Jesús le conmueve. Pero Él a veces permite ciertas situaciones, como leímos en la palabra de Dios, porque quiere evitarles, quiere librarlas del mal. Quiere llevarlas a descansar, quiere librarlas del mal. O quiere mostrar su gloria, como en la situación de Lázaro, que ahora vamos a seguir viendo. Tienes que confiar en las decisiones del Señor, son mucho más altas que nosotros, no la podemos entender. Nosotros tratamos de comprenderla en una mente muy finita. El Señor la ve las cosas de una mucha mayor altura que nosotros y tiene propósito tremendo con cada una de las cosas que pasan. Y el Señor no se complace en el dolor. Dice en el versículo 36 que los judíos cuando lo vieron llorar a Jesús dijeron, miren cómo le amaba.
¿Cómo habrán sido esas lágrimas del Señor Jesús? Él no pudo contenerse. Dejó escapar esas lágrimas. Le amaba, nos ama. Jesús te ama. Dios nos ama. En el versículo 38 dice que Jesús fue al sepulcro y había una cueva con una piedra puesta encima. Ahí estaba Lázaro, en esa cueva. ¿Alguna vez te sentiste como que vos ya no podés más, como que estás en una cueva oscura, como que hay una piedra pesada en esa cueva oscura que no te deja salir, que no te deja ver la salida, que parece que estás metido en una situación que estás como en el barro ahí, estancado y no salís, y una tras otra, te vienen situaciones malas, resultados de decisiones malas, y una tras otra y tu futuro se ve oscuro, negro, como en una cueva? Dice que Jesús dijo, quiten la piedra, quiten la piedra. Y Marta respondió, Señor, huele mal, porque hace 4 días que murió. Imagínense, el estado de descomposición del cuerpo, estaba muerto Lázaro. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Dios te dice, déjame quitar tu piedra. Dios te dice, déjame intervenir. No te pongas a pensar lo complicada que está la situación, el olor que está echando la situación a podrido. No te pongas a pensar en la oscuridad de la cueva. No te pongas a razonar. Dios dice, déjame quitar la piedra. Déjame, yo soy la resurrección. Acá está la respuesta. Déjame quitar la piedra. Y salí y dice, si crees, otra vez el Señor te invita. ¿Crees esto? Si crees, verás la gloria del Señor. Jesús le había dicho a sus discípulos que esa enfermedad iba a ser para la gloria de Dios y lo fue. En el versículo 43 vemos que Jesús grita y llama a Lázaro por su nombre y le dice, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Y el Señor hoy te está gritando con tu nombre. Mi nombre es Natalia, ¿cómo es tu nombre? Natalia, ven fuera. Ven fuera, dice el Señor, el que tiene todo poder y autoridad, el autor de la vida, el Señor, el que tiene el poder de traspasar los límites humanos, el que tiene el poder sobrenatural, te dice, ven fuera, ya es hora, salí de la cueva, si crees vas a ver la gloria del Señor. Y dice que cuando Él llama a Lázaro, el que había estado muerto salió, en el versículo 43, con las manos y los pies atados con redes y la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Fíjate, dijo, quiten la piedra. Dijo, desátenlo y déjenlo ir. Jesús te quiere desatar. Jesús te quiere liberar. Jesús te quiere sacar esas ropas de muerte. Jesús te quiere llenar ese vacío de tu corazón. Él tiene un propósito con tu vida. Dice la palabra de Dios en Efesios que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nacieras, desde antes que estuvieras siquiera en el pensamiento de las personas que fueron tus progenitores, que fueron tus padres. Antes de que esa situación se diera, el Señor ya había planeado tu nacimiento. Fíjate si no tenés un propósito de vida. Decime vos si el Señor no tendrá algo mayor que lo que venís viviendo. Tu mente está muy limitada, el Señor tiene mucho más. Si es alguien que lo pensó con tanta anticipación a tu nacimiento, entonces debe haber algo importante que el Señor quiera hacer con vos, porque no fue algo que se le acaba de ocurrir, es algo que lo viene pensando desde antes de fundar el mundo, lo que el Señor va a hacer con tu vida, y Él te formó, te pensó, no hizo otro igual, no hay otro, no hay dos. El Señor te hizo a vos, el Señor te ama, el Señor tiene un propósito con tu vida. Dios quiere desatarte, Él quiere hacerte libre. El versículo 45 dice que muchos creyeron al ver lo que Jesús hizo en Lázaro. Dios quiere transformarte y a los que te rodean, los que fueron testigos de tu muerte, los que lloraron al lado tuyo, los que te vieron en esa situación cerrada. Esas personas van a ser testigos de tu vida. Y ellos dicen que van a creer al ver lo que Jesús hizo en tu vida. Cuando ellos vean cómo Jesús te resucitó, la cueva de la que saliste, cuando ellos vean la situación de la que Dios te sacó, ellos también van a creer. Lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser tan explosivo que no solo te va a alcanzar a vos, sino a todos los que te rodean y participaron de ese momento de dolor con vos. María y Marta no dudaban que Jesús tenía poder para sanar a su hermano. Ellas conocían a Jesús. María había estado a los pies de Jesús, Marta le había servido, eran personas que
habían tenido ya un encuentro con Jesús. Ellas no dudaban que tuviera poder para sanar a su hermano, pero desconocían los planes de Dios y pensaban que Él podría haber evitado la muerte de su hermano. Pero Jesús les mostró que Él tiene todo el poder y el dominio sobre la muerte, que Él es soberano, que cada cosa que sucede en nuestra vida tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un para qué, y no busquemos comprenderlo, simplemente confiemos en Jesús, sepamos cuáles son sus intenciones, que Él no se complace en el dolor, que Él tiene planes de bien y no de mal, dice la palabra en Jeremías 29, 11 al 13, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. El Señor dice, yo no tengo malas intenciones, no estoy queriendo destruirte. El Señor tiene un plan con cada una de las cosas que hace. Él es el autor de la vida. Él es la respuesta frente a la muerte. Cuando pasamos situaciones como estas como cristianos, podemos darnos cuenta de la presencia de Dios acompañándonos, ¿no? Jesús estuvo ahí, Jesús lloró junto con María y con Marta, no las dejó solas. Él se dolió al ver el proceso por el que estaban pasando. Todo este proceso de no entender, todo este proceso de no haber respuesta, Él se conmovió y vino a darle una respuesta. Él vino y se presentó ahí, en ese mismo momento. Y Jesús está con aquellos que son sus hijos, los está acompañando, los está consolando, está entendiendo el dolor que están pasando por extrañar. Pero los cristianos sabemos y tenemos esperanza que un día nos encontraremos con todos aquellos que hayan creído en Él, los volveremos a reencontrar y que esas personas ya no están sufriendo dolor. Aquellos que creen en Él, dice la palabra de Dios, irán a la presencia del Señor eternamente y descansarán. Dice la palabra de Dios que dormirán, serán librados de los días de dolor por los que vamos a pasar, aquellos que aún seguimos con vida. El Señor quiere librarnos. El Señor los ama a las personas que se lleva tempranamente a su presencia. Y aquellos que nos quedamos, aún hay una tarea que el Señor quiere entregarnos y nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que el Señor aún quiere hacer con mi vida. Porque el Señor aún no me ha llevado a su presencia donde yo puedo descansar. Hay un propósito, que el Señor, un porqué el Señor me hizo nacer en esta tierra y quizás yo no lo he cumplido aún. Pregúntate qué es lo que yo tengo que hacer. Mi vida solamente consiste en nacer, en criar hijos, en tener una vida familiar y nada más. Muere ahí como todos hacemos lo mismo. ¿No hay un propósito específico en mi vida? Sí, hay un propósito específico en tu vida y tenés que descubrirlo y el único que te lo puede decir es el Señor. Es el Señor y su palabra, por eso podés buscar ayuda, podés buscar consejo en la palabra del Señor y Él te va a mostrar el camino que tenés que seguir y lo que Él quiere para tu vida. Jesús vino a traer esperanza, a llenar el vacío de la incertidumbre sobre el futuro y sobre la muerte. Él trajo respuestas. Qué tremendo que es la palabra del Señor. Decía el título de este mensaje, Dios te ayudará, Dios te ayudará. Jesús resucitó a Lázaro, finalmente. Dios obró en toda esta situación y Dios quiere resucitar tu vida. Si no le conoces, Jesús quiere tener un encuentro con vos. Que puedas hoy meditar en esta palabra, que puedas hoy tomar una decisión de acercarte al Señor. Y si sos creyente, si ya tuviste un encuentro con Dios, que puedas comprender que Dios te ama, que Dios entiende tu dolor, que Dios está ahí, que Dios también te quiere sacar de la cueva en la que puedas estar metido en situaciones de dolor. Dios te quiere sacar adelante. Dios tiene todo el poder. Si aún puede levantar, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que levantó a Jesús en los muertos, está en nuestra vida. Si el Espíritu Santo que lo levantó con poder de la muerte está en mi vida, ¿qué hay que el Señor no pueda hacer? ¿Qué hay que el Señor no pueda levantar? ¿Qué hay que el Señor no pueda restaurar o sanar? No hay nada imposible para Dios. Y cierro con esta palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos. Saludamos a cada uno de los que se han estado conectando y han estado escuchando esta palabra junto con nosotros y te animo a meditarla, te animo a volver a ver este video. Vamos a hacer una oración. Tengo una canción, no sé qué hora es. Ya estamos. Les voy a compartir una canción y a través de esta canción vamos a orar, ¿sí? Concéntrese en la letra, concéntrese en lo que el Señor hoy habló a nuestros corazones y podés orar mientras canto esta canción, como si vos también la estuvieras cantando. Quizá no la conocés, por eso no la puedas cantar, pero podés orar a través de la letra de esta canción.
Esta canción se llama Resucítame, de Galín Barrios. Transforma hoy mi vida, mi estado.
Jesús, como esta canción que acabamos de cantarte. Resucítanos, Señor, resucita a cada persona que hoy se siente muerta en vida, a cada persona que se siente vacía. Señor, esta oración ha sido para ti, Señor. Remueve la piedra, llámale por su nombre. Obra, Espíritu Santo, en cada uno de los corazones. Oramos, Señor Jesús, como iglesia, aquellos que aún no han llenado ese vacío contigo, Señor, que hoy puedan tener un encuentro contigo, que hoy puedan reconocer que solo Jesús es la resurrección y solo Él es la vida y solo Él nos puede levantar y sacar adelante y nadie más que Él es el que nos va a levantar. Señor, creemos y confiamos en el poder que Tú tienes, Señor, y que Tú lo harás, Señor. Gracias te damos, Señor. Confiamos en Ti. Amén. Gloria al Señor por esta maravillosa canción que muestra todo lo que el Señor es capaz de hacer en nuestra vida. Te animo que la busques, que la vuelvas a escuchar y que ores al Señor y le creas, y el Señor te va a hacer nacer de nuevo si vos pones tu fe en Él y en su palabra. Dios te bendiga, te enviamos un saludo muy grande y te esperamos el miércoles a las 6 de la tarde por aquí, por el Facebook del pastor Patricio Marchand. Bendiciones.